Muy bien, nuevamente buenos días, señoritas y caballeros, alumnos del aula 34. Vamos a desarrollar nuestra clase correspondiente a la semana 8. Como ven ustedes, nuestro material comprende dentro de la literatura hispanoamericana. Damos el salto de literatura española a literatura hispanoamericana. El modernismo en primer lugar, y desde luego ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, que hablar del modernismo significa hablar de Rubén Darío, el nicaragüense Rubén Darío. Y el segundo ítem, poesía hispanoamericana contemporánea, que comprende una pléyade de poetas, ¿no?, como Huidobro, el propio Vallejo, desde luego, como no, nuestro Vallejo, Vicente Huidobro, Nicanor Parra, chilenos ambos, Nicanor Parra y Vicente Huidobro son chilenos. Octavio Paz, el mexicano Octavio Paz, que fue premio Nobel también, un gran poeta y ensayista, un gran investigador, que vivió hasta 1998. Y, como no, acabo de decirlo, el peruano César Vallejo. Estaba olvidando mencionar también en esta pléyade, que así yo le llamo, notabilísimos poetas, al nicaragüense, otro nicaragüense, ya no estamos en el modernismo, ya estamos en la nueva poesía del siglo XX, Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal es un poeta muy peculiar, él es sacerdote, pero creo que dejó en suspenso su profesión sacerdotal para dedicarse a la poesía. Una poesía de una gran sensibilidad, sobre todo social. Hizo un poema hermoso dedicado a Marilyn Monroe. Ustedes saben, escucharon algo sobre Marilyn Monroe, alumnas y alumnos podrían responder, ¿alguien podría responder? ¿Saben quién fue Marilyn Monroe? Nadie lo sabe. Fue una actriz de cine, una actriz muy bella, una actriz, una rubia, del tiempo del presidente Kennedy. Posteriormente se ha sabido que ella estuvo vinculada por amistad con los hermanos Kennedy, con el presidente John Kennedy y con su hermano Robert, que fue senador. Bueno, pues ella era una actriz, se la llamaba el sex símbolo, el símbolo sexual del cinematógrafo de esta época. Y Cardenal hizo un hermoso poema. Murió prematuramente esta mujer. Se cree que se suicidó, la encontraron muerta por exceso de barbitúricos, tal vez. Y les leo unos versos nada más, porque no tenemos tiempo. Señor, se dirige a Dios. A fin de cuentas, él es un sacerdote, un poeta, sacerdote. Señor, recibe a esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe, aunque ese no era su verdadero nombre. Pero tú conoces su verdadero nombre, el de la huerfanita violada a los 9 años y la empleadita de tienda que a los 16 se había querido matar y que ahora se presenta ante ti sin ningún maquillaje, sin su agente de prensa, sin fotógrafos y sin firmar autógrafos, sola como un astronauta frente a la noche espacial. Miren qué bellos versos, ¿verdad? Que no parecen versos porque son versos unos largos, otros cortos, de tal manera que la lectura nos da la impresión de que fuera prosa. Hermoso el poema que le dedica Ernesto Cardenal a Marilyn Monroe. Pero de todo este conjunto de poetas de los distintos países de nuestra América, el sílabo hoy nos manda detenernos solo en otro premio Nobel, el chileno Pablo Neruda. Empecemos pues por el modernismo y Rubén Darío. El modernismo es una corriente, usted recuerda, yo creo que sí, literaria que se desarrolló en hispano y que surgió acá, se inició acá entre los años 1880 más o menos y tuvo una vigencia aproximadamente hasta la segunda década del siglo XX, hasta 1920 más o menos. Este es el primer y creo que único movimiento, una corriente literaria o escuela, como se le quiera llamar,
realmente plenamente originario de nuestra América, que surgió acá, entre estos poetas, entre los cuales destaca Rubén Darío. Y también hay un peruano, ¿no es cierto? Un famoso peruano, integrante del modernismo, muy destacado, Chocano, José Santos Chocano. Bueno, pues este movimiento surgió en América, sus características son muy propias, y más bien llegó a influenciar en la Europa, en España por lo menos. ¿Ah? Hubo varios poetas de la generación del 98 principalmente, que tomaron, se sintieron influenciados en algunos aspectos por el modernismo proveniente de la América hispánica, de Hispanoamérica. ¿De qué manera se dio este fenómeno, esta corriente, esta escuela? Desde el punto de vista del contexto histórico, social, el modernismo se desarrolla en un contexto de importantes cambios socioeconómicos que venían produciéndose en nuestros países. ¿Ah? Las sociedades tradicionales y atrasadas de nuestros países venían siendo impactados por procesos de modernización que se daban sobre todo en el primer mundo, ¿no es cierto? En Norteamérica y en Europa. Las sociedades hispanoamericanas entonces van incorporando de manera lenta, paulatina, pero progresiva y desigual los rasgos propios del capitalismo. Se va implantando el capitalismo como un modelo de la modernidad. Y en cuanto a la situación social del artista, hay que referirnos a eso porque Darío, Rubén Darío, le da cabida a este aspecto, a la situación social del artista. Estos procesos a los que me acabo de referir afectaron la propia situación social de los artistas. Las obras de arte, por ejemplo, se transforman en mercancía, se valorizan, se les asigna, lo cual finalmente está bien, ¿verdad? Porque la obra de arte también tiene un valor monetario, pero nunca antes había sido así. El artista deja de ser entonces protegido por los mecenas. Había modernos mecenas o modernas formas de mecenazgo, ya no a la manera de la antigüedad. Va desapareciendo este nuevo mecenazgo por parte de las clases dominantes y el artista comienza a tener que valerse por su producción, por lo que vende, por lo que produce, para sobrevivir. Entonces, y no es fácil, ¿no? Son muy pocos los poetas o artistas en general que han logrado vivir de su arte. Para sobrevivir ellos, los escritores en particular deben dedicarse a profesiones como el periodismo o la diplomacia o la enseñanza. Por ejemplo, nuestro Chocano tuvo algunos cargos diplomáticos, también Darío, ¿ah? Pero y todos ellos escribían artículos para los periódicos o los semanarios o las revistas en general, y algunos enseñaban. Eh, el artista pues se siente marginado en una sociedad capitalista, mercantilista, dominada por el afán de lucro, y adopta una posición de desprecio hacia el gusto vulgar, ¿no? De esto participa Valdelomar también, ¿no? Un notable postmodernista peruano. Él manifiesta su desprecio por los burgueses, por los nuevos ricos, pero que desde el punto de vista cultural, pues son verdaderamente neófitos. Hay un desprecio, repito, entonces, de parte de los artistas hacia esta clase, esta nueva clase monetariamente acomodada, pero que no merecen la consideración del artista. Bueno, pasemos a ver las características del modernismo. Acá está lo que acabo de decirle, ¿no es cierto? O algo de lo que les he dicho. Fue el primer movimiento literario originado en Hispanoamérica y que llegó a influir en algunos escritores de España. Y el contexto al que me referí también, dentro del proceso de modernización que desemboca en el capitalismo. La derecha en este gráfico es significativo de esa modernización, de esa capitalización, el automóvil que se inventó
a fines del siglo XIX, ¿no? Y ya vemos circulando los primeros automóviles. La obra de arte se transforma en mercancía, como les dije. La situación social del artista deja de tener protección de los mecenas, como les he explicado, ya no eran los mecenas a la manera de la antigüedad, sino, por decir, un gobierno que le daba ciertas ventajas al artista, y ese fue el caso de Rubén Darío. Debe competir entonces en el mercado. Se dedica a profesiones diversas como la enseñanza, el periodismo, la diplomacia, etcétera. Se siente marginado o se siente un bicho raro en una sociedad netamente mercantilista y rechaza o manifiesta su desdén frente al gusto vulgar, y se consagra entonces al arte como una forma de aislarse. El poeta modernista, señoritas alumnas, estimados alumnos, y va creando una especie de torre de marfil. Esa expresión metafórica, no la estoy inventando yo, se acuñó para referirse a cómo los modernistas van creando una especie de mundo ficticio exquisito donde solamente moran ellos, como un nuevo Parnaso, como una nueva morada de dioses, en este caso, que son los artistas o... Profesor, Sí, sí, diga usted. no escuché la parte que dijo la obra de arte se transforma en mercancía. ¿Lo podría repetir, Ajá. por favor? Sí, claro, digamos, el- el- la, un libro, pongamos en el caso de, de, de Darío, eh, Cantos de Vida y Esperanza. La publicación se hacía mediante van surgiendo las editoriales como empresas, ¿no es cierto? Y la editorial le pone un precio, tiene un costo. Antes no ocurría así. Entonces, si el lanzamiento de una obra con un tiraje, qué sé yo, de 1000 o más de ejemplares, tiene un costo y las editoriales se van convirtiendo también en empresas, perdón, capitalistas. En el caso y luego, como consecuencia lógica, cada ejemplar, cada libro va a tener un precio, un costo. Anteriormente no era así, los precios de los libros que se publicaban eran más bien simbólicos. Pero estamos hablando además, mi querido alumno, de la obra de arte en general. No solo estamos hablando de la poesía o de la literatura. Una pintura, ¿no? También debe tener un precio. Por lo tanto, lo que yo les he dicho, lo repito ahora, es algo paradójico, ¿no es cierto? Por un lado, es justo, ¿no es cierto?, que se valore monetariamente la obra del artista, poeta, pintor o músico, lo que fuese. Pero por otro lado, ellos sienten como que se está profanando al ponerle un precio como si fuera pues una producción de una fábrica. ¿Me entiende usted? A eso nos referimos cuando decimos que Darío y los modernistas sienten desprecio por ese capital y al mismo tiempo van incorporando, mal que bien, les guste o no, van formando parte de ese mundo capitalista donde todo tiene un precio, ¿verdad? De manera que el aislamiento en esa torre de marfil es algo en realidad artificial, más que nada son palabras. Cuando termina el modernismo y van surgiendo las nuevas corrientes, hubo algún crítico cuyo nombre no recuerdo ahora, que dijo, ya es tiempo de torcerle el cuello al cisne, tuércele el cuello al cisne. ¿Y a qué se refiere? El cisne, como una ave hermosa, blanca, era el símbolo de la pureza y de la exquisitez de la poesía modernista. ¿Qué quiso decir ese crítico literal? Que terminemos ya con el modernismo, porque la poesía y la literatura en general también tiene que evolucionar como evoluciona todo en el mundo. A eso nos referimos. Muy bien, dicho esto, vamos a las características. El cosmopolitismo es una de ellas. Significa esto atención hacia las más recientes corrientes de la cultura europea y norteamericana. La obra de arte pertenece al mundo, al universo. Eso es cosmopolitismo, romper fronteras. Hay una especial influencia de los modelos
culturales franceses, principalmente, ¿eh? Principalmente franceses. Corrientes como el positivismo de la filosofía, ¿se acuerdan ustedes? Augusto Comte, el filósofo Comte es el padre del positivismo, el impresionismo en la pintura, el naturalismo y la narrativa, pero los modelos más inmediatos del modernismo vinieron sobre todo de dos corrientes de la poesía francesa de fines del XIX, ¿cuáles fueron? El parnasianismo y el simbolismo. Dos corrientes. Parnasianismo que privilegia la palabra bella, la poesía bella, la belleza. Y el simbolismo, pues es eso, ¿no? La poesía, como nuestro poeta Eguren, para entenderse hay que descubrir el simbolismo que encierra. Segunda característica, sincretismo. Sincretismo significa más o menos fusión. No hubo copia, sino más bien síntesis y asimilación de esos modelos franceses que acabo de mencionar. Entonces, hay una fusión, hay un sincretismo, no una copia, no hay un calco propiamente dicho, sino una fusión. A la fusión se le llama sincretismo. Tercero, hispanoamericanismo. El modernismo, ya lo hemos dicho al empezar, al mismo tiempo que establece una relación dinámica, fluida entre las literaturas de las distintas regiones de nuestra América hispánica, se propuso también ser representativo no de las diversas nacionalidades, sino de la Hispanoamérica como un conjunto, como un todo. José Martí, que es un poeta modernista cubano, José Martí, publicó un ensayo titulado Nuestra América. Mire usted, es muy significativo, ¿no? Muy sintomático. Hablan ellos de nuestra América. De hecho, Darío se consideraba el líder. Y había un poco, o mucho quizás, de vanidad no disimulada en Darío, cuando se proclamaba el mismo el líder del modernismo, que es un fenómeno hispanoamericano, no es un fenómeno nicaragüense, ¿no? Va más allá de lo nacional. Nuestra América, pues es entonces la frase que acuñan y que la pone como título de un libro suyo, José Martí, el famoso poeta de los versos sencillos. Otra cuarta característica, el esteticismo. El esteticismo. Se exaltó efectivamente la importancia de la belleza, de la dimensión estética o artística. Para los escritores modernistas, el arte y lo bello fueron verdaderamente sustitutos de la religión, va quedando de lado. Acuérdense que en la poesía clásica del siglo de oro está muy presente lo religioso. En cambio, con el modernismo se instaura más bien lo profano, lo ajeno a lo teológico, fue estetizado, se le convirtió como un elemento susceptible de convertirse en algo bello y convertido de hecho en una especie de religión, una especie de culto, hay que ponerlo entre comillas, porque no es religión propiamente dicha, ¿no es cierto? Podríamos bien decir que Darío era una especie de el máximo sacerdote, el sumo sacerdote de este culto. ¿De culto de qué? Culto de la belleza. ¿Qué es lo que se deifica? ¿Qué es lo que se convierte en una divinidad? La belleza. Y ahí que los escritores modernistas se propusieron transmitir toda experiencia cotidiana, convertirla en experiencia estética, en experiencia bella. Transformar en fuentes de belleza todas las dimensiones de la realidad, ¿no? Y eso lo encontramos, como repito, en algo que es más conocido para nosotros en la literatura peruana, en Chocano y sobre todo en Valdelomar. ¿Ah? Toda experiencia es convertida en belleza. Quinta característica, el exotismo. El exotismo es lo extraño, lo diferente, lo nuevo, lo desconocido, como expresión del rechazo hacia la sociedad materialista, y que es propio del modernismo, por lo que hemos dicho al inicio, se consideraba incomprendido el poeta, el artista, el escritor, entonces el escritor modernista,
tiende a encerrarse en la esfera de lo bello, la Torre de Marfil que les he mencionado, y en especial a buscar la belleza en mundos distantes también, no solo en las experiencias cotidianas, sino en mundos distantes, sobre todo lo oriental, las culturas china, hindú, japonesa, etcétera, ¿no? Que hasta entonces eran poco menos que desconocidas. O también en el tiempo, ¿no? Su interés por la mitología, por el pasado, o en algunos casos menores, por el futuro. He ahí entonces las características de este fenómeno llamado el modernismo. Antes de entrar en Darío propiamente dicho, los géneros literarios, los autores, es justo mencionarlo, los escritores modernistas cultivaron distintos géneros, ¿verdad? Ojo con esto, señoritas alumnas, caballeros alumnos, el aula 34. La mayor parte de ellos incursionaron en el periodismo, como ya he mencionado, que fue para ellos una especie de fuente de supervivencia. Y en el periodismo desarrollaron esa manera suya de novedad y de originalidad. Entonces, van destacando actividades como el ensayo y de hecho obra o libros de ensayo. En el propio José Martí, hemos mencionado Nuestra América. José Enrique Rodó, uruguayo, tiene una novela muy interesante que se titula Ariel, que trata sobre la educación, la importancia de educar al pueblo de nuestra América, de Hispanoamérica. El ensayo, pues, cobró importancia dentro del marco del modernismo. Y desde luego, lo más importante es la poesía, ¿no es cierto? En los afanes renovadores, los poetas modernistas incorporaron a la poesía, a la lengua castellana, en lengua castellana es lógico, una serie de nuevas formas métricas, al mismo tiempo que exploraron las posibilidades rítmicas del propio idioma. Una de esas formas fue el verso alejandrino. En el modernismo impera el verso alejandrino. ¿Se acuerdan de cuántas sílabas es? Por favor, ¿alguien podría decir cuántas sílabas tiene el verso alejandrino? Señoritas alumnas, caballeros alumnos, ¿quién me responde? ¿Cuántos versos, perdón, cuántas sílabas tiene el verso alejandrino? ¿Nadie lo recuerda? Sí, sí lo recuerdan. Díganlo, no importa si se equivocan, yo les ayudo a rectificar. 14. 14, claro, 14 sílabas, muy bien, muy bien. Y se extendió, si miramos, señorita, usted revise dentro de un rato, después de la clase, por ahí, el hermano ausente en la cena pascual de Valdelomar, son versos alejandrinos, son versos largos. Y esto se extendió ampliamente entre los modernistas al permitirles el verso largo, una mayor libertad en la exploración de los ritmos, y se va desplazando el verso corto, ¿no? El octosílabo, el heptasílabo, el verso de 7 o de 8. Significó pues un paso importante hacia el verso libre también. Más adelante en la poesía moderna habrá de imperar el verso libre. Y ya lo hemos notado en el fragmento que les he leído de Cardenal, de Ernesto Cardenal, en ese poema hermoso a Marilyn Monroe, hay versos libres, unos son largos, otros son cortos. En la poesía modernista destacan Manuel Gutiérrez Nájera, mexicano, llamado Nervo, ambos son mexicanos. José Martí, de Cuba, el poeta José Martí, que publicó unos hermosos versos sencillos. Yo soy el hombre sincero de donde crece la palma, y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Esos versos que los han puesto en música, que les han puesto música bailable, popular, son versos tomados del poeta Martí. Si dicen que del joyero tome la joya mayor, elijo al amigo sincero y dejo a un lado el amor. Cultivo una rosa blanca para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranque el corazón con que vivo, cardos ni ortigas cultivo una rosa blanca. Miren esa generosidad que expresa Martí en sus versos sencillos. Cultivo una rosa blanca para el amigo sincero. Y si el amigo sincero me paga mal, no importa, de todos modos, no le doy cardos ni ortigas. Las ortigas son plantas venenosas. Sigo cultivando una rosa blanca. La generosidad.
José Asunción Silva, colombiano, Leopoldo Lugones, argentino, Julio Herrera, uruguayo, y muy especialmente, claro, el líder, y está de más decir, el peruano Chocano. Y en narrativa también, en narrativa el modernismo coexistió cronológicamente y compitió con otras corrientes como el naturalismo, que publicaba también prosa. Los modernistas cultivaron mucho más el cuento que la novela, y tenemos el caso de Rubén Darío. Casi todos los autores ya mencionados en el género lírico hicieron también narrativa. Es el caso, repito, del propio Rubén Darío, de Martí, el cubano, Silva, Lugones, etc. Entremos en Rubén Darío ahora sí, sin pérdida de tiempo. Darío es el máximo representante del modernismo que vivió entre 1867 y 1916. Renovó la lírica hispanoamericana al crear una nueva propuesta estética llamada así, modernismo. La obra suya comprende en narrativa, escribió numerosos cuentos que solía publicar en periódicos y revistas. Los más conocidos están recogidos en su libro Azul. Y los ensayos, un libro titulado Los Raros. Y en poesía, el propio libro Azul, publicado en 1888, como figura acá en la diapositiva, ¿no es cierto? Contiene poesía en verso y también cuentos. Es su primera obra maestra de consideración. Sus obras líricas poéticas posteriores al libro Azul son Prosas profanas de 1896 y Cantos de vida y esperanza de 1905. Bueno, pues entonces, dicho esto, el libro Azul, en efecto, inicia el modernismo hispanoamericano y es producto del contacto con los más recientes desarrollos de la literatura europea, a las corrientes a las que ya he mencionado, principalmente el parnasianismo y el simbolismo. Esta obra, el libro Azul de Darío, comprende un conjunto, y estoy insistiendo, de cuentos y poemas al mismo tiempo. Los cuentos tienen como tema principal la situación de rechazo al artista en el mundo moderno. Se siente rechazado el artista por no formar parte de ese mundo material o materialista. El estilo, en cuanto a la cuestión estilística, en los cuentos se incorpora elementos poéticos como imágenes plásticas, la plasticidad, la sonoridad, la musicalidad, ¿no? Ojo, en la prosa, en los cuentos también, y una gran subjetividad lírica, es decir, como estos cuentos son casi como poesía en prosa. En tanto que los poemas tienen como tema el amor y la naturaleza principalmente, sobre todo el amor. Pero vamos, la naturaleza tiene mucha cabida también en la poesía modernista. La literatura y los escritores también forman parte, son temática también. En el Rey Burgués, por ejemplo, claro, el Rey Burgués es prosa, pero igual, el protagonista es el propio poeta. En cuanto a la forma, estoy refiriéndome a la poesía, está integrado por 4 poemas, el libro Azul, referentes a las estaciones del año, bajo el título de El año lírico. Bien, a manera de comentario podemos decir que, con respecto a la poesía, que se observa la presencia de rasgos románticos. Hay todavía la presencia, un remanente, unos restos de romanticismo dentro del modernismo. Y en cuanto a la prosa, es una síntesis y asimilación de las nuevas orientaciones estéticas, ya sea del naturalismo como del parnasialismo y del simbolismo, que son corrientes burguesas. Perdón, ¿por qué dije burguesas? Porque estoy mirando el texto del Rey Burgués. Corrientes de Francia, francesas. El Rey Burgués. Miren este fragmento. El protagonista dice que es el poeta maltratado.
marginado. Señor, el arte no está en los fríos envoltorios de mármol, ni en los cuadros lamidos, ni en el excelente señor Onet. Señor, el arte no viste pantalones, ni habla en burgués, ni impone los puntos en todas las IES. Ni pone los puntos en todas las IES. Él es Augusto, miren esta palabra hermosa, ¿no? Él es Augusto, casi como decir es divino. Tiene mantos de oro o de llamas, o anda desnudo y amasa la greda con fiebre y pinta con luz y es opulento y da golpes de ala como las águilas o zarpazos como los leones. Señor, entre el Apolo y un ganso, preferid el Apolo, aunque el uno sea de tierra cocida y el otro de marfil. Oh, la poesía. Y bien, los ritmos se prostituyen, se cantan los lunares de las mujeres, se fabrican jarabes poéticos. Además, señor, el zapatero critica mis endecasílabos y el señor profesor de farmacia pone puntos y comas a mi inspiración. Se está refiriendo a cómo la poesía es profanada, el arte es profanado. Señor, y vos lo autorizáis todo esto. El ideal. El rey interrumpió. Ya habéis oído, ¿qué hacer? Y un filósofo al uso dijo lo siguiente: si lo permitís, señor, puede ganarse la comida con una caja de música. Podemos colocarla en el jardín, cerca de los cisnes, para cuando os paseéis, para cuando vos, señor, el dueño del castillo, paseéis por el jardín, el pobre poeta, contratado solamente para eso, miserablemente para eso, haga sonar la caja de música. Y ese es el cuento en que se protesta. ¿Qué ocurre? ¿En qué termina este relato? En que al pobre poeta no le queda otro remedio que aceptar, y está ahí humillado, mientras los demás se divierten en los salones de este palacio con este señor. Él muere de frío y un día lo encuentran muerto, ha muerto como consecuencia del frío en el jardín. Bueno, pues eso es lo que hay que decir sobre Darío. Muy a la carrera, muy a mi pesar. Sí, aló, sí, diga usted. Una pregunta, ¿qué significa imágenes plásticas? Imágenes plásticas. Artes plásticas, ¿qué es? Usted me puede decir, yo creo que sí, ¿no es cierto? Artes plásticas son la pintura, la escultura, ¿no? La artesanía, la plasticidad significa posibilidad de movimiento. Ahora, ¿cómo le aplicamos eso a la poesía, al verso? Es una manera de decir, se nota cierta plasticidad en cuanto que la palabra también es moldeable. Se puede decir una cosa y otra totalmente opuesta. Ahí nomás a renglón seguido. Eso lo encontramos en Valdenomar y desde luego en el propio Darío. A eso se le llama plasticidad. Claro, no en sentido estricto, ¿no es cierto? En sentido estricto la plasticidad se da en la pintura, en la escultura, pero en sentido figurado también en la poesía. Más o menos. Sí. Y sonoridad verbal y gran subjetividad lírica. La subjetividad es lo que hemos visto en Gustavo Adolfo Bécquer, hablar de sí mismo, ¿no? El poeta, sus propios sentimientos, sus propias emociones, eso es subjetividad. Y la musicalidad, yo no sé si me puedo adelantar brevemente, si encuentro acá. La musicalidad la encontramos, por ejemplo, en un poeta posterior, que es fruto de esto en la literatura peruana, el poeta que vivió en Barranco, Eguren. Enseguida ubico La niña de la lámpara azul, o Los Reyes Rojos. Mire, Los Reyes Rojos es un poema de Eguren donde se nota la musicalidad, porque así se puede cantar. Desde la aurora combaten dos reyes rojos con lanza de oro. Son versos cortísimos. Por verde bosque y en los purpurinos cerros, vive el azuceño, falcones reyes batallan en lejanía de horas azulinas. Y al mismo tiempo hay también cromatismo, movimiento, plasticidad y ese ritmo, el ritmo que lo logra Eguren con el verso corto, que se puede cantar. O para no salir del modernismo,
la musicalidad está tan presente en la poesía del cubano José Martí, a quien ya me he referido, y a sus versos sencillos, que hay una canción popular que se canta, ¿no? Yo soy el hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir, echar mis... Creo que estoy cantando mal, ¿verdad? Pero bueno, yo no estoy cantando. Y le agregan una estribillo que ya no es parte del poema, sino que le han agregado Guantanamera, Guajira, Guantánamo. ¿Se da cuenta, mi estimado alumno? ¿Por qué hacen esto? Y no está mal que utilicen la poesía para musicalizar, porque se presta. Es tan musical el verso que resulta muy fácil ponerle música. O incluso en la poesía posterior, que es la que vamos a ver enseguida, en Neruda, ¿ah? En los 20 poemas de amor y una canción desesperada han sido musicalizados y lo vamos a ver a continuación. Muchas gracias, profesor. Ya, eso es, qué lástima pues que estamos en esta forma virtual, ¿verdad? Que si no, las cosas serían diferentes. Yo estaba en el trance de pasar, estaba mirando el reloj, pasar a Pablo Neruda, pero no quisiera hacerlo sin leer algo de la poesía de Rubén Darío. Unos cuantos versitos, una sonatina, por ejemplo. La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro. Está mudo el teclado de su clave de sonoro. Y en un vaso olvidadas se desmaya una flor. La princesa está triste, solamente he leído una estrofa. Ahí está presente la musicalidad, el cromatismo, la plasticidad. Y canción de otoño en primavera, seguro que ustedes han escuchado algunos versos iniciales de este poema que es largo. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Miren esa estrofa inicial, hermosa, ¿verdad? Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Bueno, pues más no podemos hacer respecto de la poesía de Darío. Pero habrá oportunidad de volver al modernismo con los peruanos. Acá tenemos a la canción de otoño. Acá pues, no me había olvidado que está presente, ¿no? Es una parte posterior a lo que yo he leído. Canción de despedida, fingen las fuentes túrbidas. Si te place, amor mío, volvamos a la ruta que allá en la primavera, ambos las manos juntas, seguimos embriagados de amor y de ternura por los gratos senderos de sus ramas columpian olientes avenidas que las flores perfuman. Canción de despedida fingen las fuentes túrbidas. Los temas, como dijimos, son el amor, la naturaleza, la literatura y el propio escritor, como está presente en El Rey Burgués. Y hay ciertos rezagos románticos en el modernismo. Acá está simbolizado, ¿verdad? En esta imagen, el amor y la naturaleza, en este colorido. Punto. Y pasemos a poesía hispanoamericana contemporánea y a Neruda. La poesía hispanoamericana contemporánea tiene tres fundadores. Rubén Darío, por una parte, César Vallejo, el peruano, y Pablo Neruda, cuyas obras, ¿no? Me refiero a las obras de los tres, de Rubén Darío, de Vallejo y de Neruda, influyeron en los poetas de Hispanoamérica en general y de España, y de España. Algunos poetas españoles de la generación del 36, la generación de la Guerra Civil, ¿no? Se sintieron influenciados un poco por esta poesía hispanoamericana. Vallejo, residente en París, como ustedes recordarán, tenía amigos en la España que luchaba, en esa guerra civil que desangró a España del año 36. De hecho, Vallejo viajó para visitar a sus amigos españoles, poetas que estaban librando esa guerra civil. Y se quedó espantado de ver cómo se desangraba la España y escribió su último libro de poesía, España parta de este cáliz. Bueno, he saltado un poco en el tiempo, pero no importa.
Como digo entonces, fundadores Rubén Darío, Vallejo y Neruda. Los poetas de la época asimilan los aportes de las vanguardias, que vienen de Francia sobre todo, y los reformulan. Estos aportes son reformulados de manera original, creativa. Eso para dar lugar a la nueva poesía hispanoamericana contemporánea. Los más destacados los dije al empezar: Vicente Huidobro, Nicanor Parra, Octavio Paz, Ernesto Cardenal de Nicaragua, y el cubano José Martí. No lo podemos obviar, no lo podemos obviar. En el caso de Nicanor Parra, también chileno, hay un poema muy interesante que se titula Manifiesto. Manifiesto, mire, manifiesto parece un documento, ¿no? Un manifiesto de un movimiento sindical, en fin. ¿Y qué dice en sus versos? Señoras y señores, esta es nuestra última palabra, nuestra primera y última palabra. Los poetas bajaron del Olimpo. Ya no están en el Olimpo, los poetas son de carne y hueso, quiere decir, estoy comentando eso. Eso es lo que nos quiere decir cuando en el verso, los poetas bajaron del Olimpo. Para nuestros mayores la poesía fue un objeto de lujo, pero para nosotros es un artículo de primera necesidad. Miren ustedes cómo está utilizando palabras que son propias de un discurso del Congreso, de un discurso de reclamos sindicales, en fin, es un artículo de primera necesidad. No podemos vivir sin poesía, a diferencia de nuestros mayores, y esto lo digo con todo respeto, nosotros sostenemos que el poeta no es un alquimista, no es un bicho raro, quiere decir. El poeta es un hombre como todos, un albañil que construye su muro, un constructor de puertas y ventanas. Nosotros conversamos en el lenguaje de todos los días. No creemos en signos cabalísticos. Además, una cosa, 2 puntos, acá termina. Además, una cosa, el poeta está ahí para que el árbol no crezca torcido. Miren ustedes, quizás el poeta debería entrar en política, ¿no es cierto? El poeta lo más probable es que sea honrado y que no sea corrupto. Y ha habido casos, Rómulo Gallegos fue político en Venezuela en su tiempo, comienzo del siglo XX, ¿no? Y llegó a presidente de la República. En Argentina, el autor de Facundo, a ver si me acuerdo el nombre de este poeta argentino, que también fue, se me ha escapado el nombre, ahorita enseguida me acuerdo, y ha habido casos. Hacia fines del siglo XX en el Perú, nuestro Nobel, Mario Vargas Llosa, intentó la presidencia de la República y pudo haber ganado si no hubiera habido una especie de fraude en el Partido Aprista peruano, que se inventó a un personaje que llegó a ser el dictador Fujimori. De esa manera lo trajeron abajo, pero tenía todas las de ganar. Y probablemente hubiera sido un presidente honrado, ¿no es cierto? Pero casi nunca, o rara vez, con los nombres que les he dado, ha habido excepciones de intelectuales o poetas que han llegado a ocupar cargos políticos. Por eso dice al final, el poeta está ahí para que el árbol no crezca torcido. El poeta es probablemente el único hombre honrado. Bueno, pues quizás no me crean ustedes, alumnos, pero yo tengo la esperanza de que sería así, o la creencia. Vicente Huidobro publicó un libro titulado Altazor. Nicanor Parra, poemas y antipoemas. Octavio Paz, de quien he hablado, a quien lo he mencionado, el mexicano, premio Nobel, Piedra de Sol. Ernesto Cardenal, Oración por Marilyn Monroe y otros poemas, etc. Y Neruda, lo tenemos acá, 1904-1973. 73. Si no me equivoco, el año 73 fue el año del golpe de Estado al presidente socialista que había sido elegido democráticamente en Chile, y se le dio los militares le dieron un golpe de Estado en el mes de septiembre, y a poco parece, y digo yo, que eran muy amigos Pablo Neruda y el presidente Allende, que fue asesinado en el Palacio de Gobierno de Chile,
habían sido muy amigos. Y pienso, es una opinión muy personal, que de rabia y de pena murió también Neruda a raíz de la muerte de su amigo, el presidente Allende. E imperó en Chile una dictadura férrea y criminal. Bueno, pues Pablo Neruda, seudónimo de Neftalí, su verdadero nombre es Ricardo Neftalí Reyes Basualdo, y ejerció una amplia labor diplomática también, ¿no? Como les dije, varios de los poetas de este tiempo, del modernismo y de esta generación posterior, ejercieron la diplomacia. Fue senador en 1945, participó en política, ¿eh? Y era honrado. Llegó a ser candidato presidencial de su país, lo cual dejaría por apoyar la candidatura de Salvador Allende, su amigo Allende, que ganó la presidencia. Obtuvo el premio Nobel en el año 71. Neruda muere luego de, como les acabo de decir, de ser derrocado Allende en el año 73. La obra poética de Neruda comprende 20 poemas de amor y una canción desesperada, 1924, El hondero entusiasta, el año 33, Residencia en la Tierra, un libro importante, el año también 33, Tercera Residencia, en 1947, Canto General, 1950, Versos del Capitán, 1952, Odas Elementales, 54, Nuevas Odas Elementales, 57, Extravagario, 1958, Memorias de Isla Negra, que son una especie de libro de memoria al final de su vida, 1963. Y en prosa, también libros de memoria, publicó Confieso que he vivido en el año 1974 y Para nacer, como ustedes dirán, ¿cómo se publicó póstumamente? Él había muerto el año anterior. Para nacer, he nacido. Ambos libros de memorias. El poemario 20 poemas de amor y una canción desesperada, 1924, es un libro emblemático, pertenece al periodo de iniciación de Neruda y constituye uno de los libros de temática amorosa más importantes de la poesía en habla castellana, no solo de América, sino en lengua castellana en general. El tema, como lo pueden ver acá, es el amor asociado a la lejanía, al fracaso de la comunicación. Todo esto vinculado a la naturaleza. Vinculado a la naturaleza. Otros temas que también desarrolla Neruda son la melancolía, la mujer como imagen de la naturaleza, la identifica con la naturaleza, el paisaje asociado al amor, la plenitud en la contemplación del ser amado. En cuanto al estilo, cabe decir que empleó predominantemente el verso libre. Verso libre. Vamos a ver, nos vamos a dar cuenta enseguida, vamos a leer algo de sus 20 poemas de amor y una canción desesperada. La presencia, en cuanto al estilo siempre, la presencia de elementos neorrománticos. La naturaleza equivale a la mujer, ¿no? Como lo hemos dicho, lo acabo de decir antes. Finalmente, a manera de comentario, diremos que Neruda se plantea la idea de complementariedad entre el poeta y la amada. Son una unidad, pero que desgraciadamente esa unidad se quiebra en cualquier momento. Por ello, el cuerpo es el lugar privilegiado para restablecer los vínculos del hombre con la naturaleza. Una especie de erotismo bueno, estético y bello, no ese erotismo que conduce a lo pornográfico, sino como culto de lo sagrado y bello que es el cuerpo de la persona humana. Entonces, antes de terminar, dije, leamos un poema que es emblemático en 20 poemas de amor y una canción desesperada, es Me gustas cuando callas. Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca.
Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas, llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Miren qué belleza, ¿no? Y te parece a la palabra melancolía. Estoy repitiendo. Me gustas cuando callas y estás como distante, y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche callada y constelada. Tu silencio es de estrella tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa basta, y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Miren qué final tan hermoso, ¿no? Que no sea cierto de que te has muerto. Y ni qué decir el poema más famoso, puede escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puede escribir los versos más tristes de esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. ¿Se dan cuenta? ¿No? La unidad que se da entre el amante y la amada, pero que es una unidad que se rompe en cualquier momento. Eh, eh, yo la quise y a veces, sigo leyendo, yo la quise y a veces ella también me quiso. En noches como esta la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puede escribir los versos más tristes esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Miren cuánto dramatismo en esta parte, ¿no? Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como el pasto al rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. No se contenta significa no se conforma. En el castellano del sur, sobre todo de Chile, pero también del sur del Perú, se usa no se contenta como sinónimo de no se conforma, no se consuela. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca, mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro como antes de mis besos, su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Les dije que hay un cierto erotismo, ¿no? Un hermoso erotismo en los poemas de 20 poemas de amor y una canción desesperada. De otro será de otro como antes de mis besos, su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quiero, cuánto la quise. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos, mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Hablábamos de la musicalidad en el modernismo, pero que también está presente en la poesía posterior. Busquen alumnas y alumnos, una cantante peruana, una soprano peruana que desde hace muchos años reside en México, se llama Tania Libertad. Tania Libertad ha musicalizado los versos de este poema que acabo de leer. Puede escribir los versos. También ese es el del mismo poemario, cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos. El erotismo que yo les decía está presente. El tema principal, el amor asociado a la lejanía, ya lo hemos dicho, ¿no? y a la ruptura. Y otros temas son la melancolía, la mujer como imagen de la naturaleza, el paisaje asociado al amor, la plenitud en la contemplación del ser amado.
Me refiero también al estilo, pero el verso libre. Pueden tomar fotos si desean. Como comentario final se plantea la idea de complementariedad entre el amante y la amada, poeta y la persona amada, la mujer amada. El cuerpo es un lugar privilegiado, como un templo, para establecer los vínculos del hombre con la naturaleza. La mujer simboliza la naturaleza. 1D de Dante, 2C, 3B de bondad, 4A, 5D de Dante, 6B de bondad, 7A, 8C, 9B de bondad, 10D de Dante. Repito, busquen en Google o como gusten en Internet, Poema 20, pongan simplemente Poema 20, y va a salir varios cantantes que han musicalizado este poema que hemos leído. Yo he mencionado a una cantante peruana que hace una versión hermosa del poema, Tania Libertad. Eso es todo. Gracias. Estimadas alumnas, estimados alumnos, muy buenos días. Buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen día, profesora. Buenos días. A ver, un segundito que... Voy a reiniciar, chicos, porque hay un problemita con compartir la pantalla. Ya, en un segundito regreso. Verificamos aquí, ¿todo bien? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Sí, profesora, sí se ve todo. Ok, muchas gracias. Bien, comenzamos entonces, chicos. Tenemos para esta semana 2 temas que, si bien es cierto, corresponden a dos cuestiones totalmente diferentes, tienen muchos puntos en común. Entonces, aquí yo los animo a que ustedes justamente vean esos puntos comunes que les van a ayudar a, a recordar fácilmente los 2 temas. ¿Ok? Entonces, voy a apelar estos puntos que son importantes y son de gran ayuda porque nos hacen eh, reducir el tiempo de cálculos, ¿ya? Por ese motivo, pues, voy a incidir y les voy a decir, y en el otro tema también lo vamos a ver, ¿no? Entonces, el primer tema que vamos a ver es el binomio de Newton, que consiste en el desarrollo de la potencia de un binomio, en donde el desarrollo justamente tiene términos que ocupan un lugar específico, ¿no? Hay un primer término, un segundo término.
Y en el caso de los cocientes notables vamos a tener la división de dos binomios, por lo general, ¿no? Dos binomios que se van a dividir. Y ellos tienen una forma especial, además de que la división es exacta, ¿no? También tiene un primero, un segundo, un tercero, un cuarto término, ¿no? Entonces, entre ellos, como les repito, hay características similares que pueden hacer pues que los manejen para los dos, ¿no? Eso sería lo importante a rescatar para esos dos métodos. Bien, y siempre y cuando trabajemos pues nosotros con la teoría, debe salir un problema, pero también vamos a ver algunas propiedades que se desprenden de esa teoría, ¿ya? Pero son detalles muy particulares, ¿no? Bien, comencemos entonces con el desarrollo del binomio de Newton. Como ustedes pueden observar aquí, yo tengo un binomio, está elevado a la n, y el desarrollo se ve de esta forma. Entonces tenemos por aquí combinaciones de n en 0 por a a la n, de n en 1 por a a la n menos 1 por b, y así, ¿no? El primer término, segundo término, tercer término, y vamos a llegar a que ese es el término del lugar n más 1. Es decir, este desarrollo tiene n más 1 términos. Ahora, si ustedes recuerdan cuando vimos productos notables, yo les mencioné cómo hallar el primer término, y esto justamente obedecía a este binomio de Newton. Entonces vamos a hacer un pequeño recuento por aquí. A ver, lo primero que habíamos mencionado es que como aquí es n, entonces tiene n más 1 término, ¿no? El primer término yo lo puedo calcular de esta manera. A lo elevo a la n. El último término lo puedo calcular de esta manera. B lo elevo a la n. Bueno, sucede que las combinaciones de n en 0 es igual a 1. Y las combinaciones de n en n es igual a 1. Entonces podemos verificar que efectivamente el término 1 es a a la n. Y el término del lugar n más 1 o el último es b a la n. ¿Okay? Entonces hasta aquí se cumple lo que les había comentado en el tema de productos notables. ¿Qué más? El segundo coeficiente contado desde la derecha hacia la izquierda, o en este caso desde la izquierda hacia la derecha, es el exponente del binomio. Entonces aquí miren, primero, segundo término, este es n. Pero si vemos aquí, esas son las combinaciones de n en 1. Bueno, voy a adelantarme un poquito, pero vamos a formalizarlo. Esto es n factorial entre 1 factorial, que es este numerito de aquí, y todo eso por n menos 1 factorial. Ahora, ese n factorial lo puedo escribir como n por n menos 1 factorial. El factorial de 1 es 1. Y dejamos aquí n menos 1 factorial. Por lo tanto, como ustedes pueden verificar, el segundo coeficiente contado desde la izquierda es n. Y de la misma manera podríamos verificar que este coeficiente vale n también. El contado desde la derecha, ¿no? Primer, segundo término contado desde la derecha. ¿Qué más? Como podemos observar, aquí el exponente de n va a disminuir de 1 en 1. n menos 1, n menos 1, n menos 2 y así, ¿no? Va disminuyendo de 1 en 1. Mientras que el b, aunque aquí no se ve, pero es b a la 0. Ahora tenemos b a la 1, b al cuadrado, luego sería b al cubo, etcétera, y va subiendo hasta llegar a b a la n, ¿no? Hasta b a la n. Entonces, eso también lo habíamos indicado y también se cumple en este desarrollo. El conocer estos pequeños detalles, pues, hace la diferencia entre hacer un cálculo extenso a hacer un cálculo con mucho menos detalles y nos demora, obviamente, menos tiempo. Ahora, esto del exponente que uno disminuye y el otro aumenta, también lo vamos a ver en el cociente notable. También lo vamos a ver en el cociente notable. En el caso del primer término y el último término, hay una forma que podríamos decir similar, porque no es igual, obviamente, de hallar el primer y el último término. ¿Ya? Entonces eso ya también lo vamos a ver en su momento, pero ya lo vamos poniendo en autos a ustedes, ¿no? ¿Qué más? A ver, esto de aquí tiene
un término central o dos términos centrales. ¿Eso de qué depende? Bueno, si el n es par, entonces vamos a tener un único término central. Recuerden que n es el exponente, ¿no? El n está aquí, aquí. ¿Ya? Entonces, si ese n es par, tendremos un único término central. Y si el n es impar, entonces tendremos dos términos centrales. Vamos a enseñarles a ustedes también en el transcurso cómo hallar el lugar de esos términos centrales. En algunos casos es bastante sencillo porque conocemos el número de términos y se puede hallar fácilmente. Y en otros casos, pues, necesitamos una formulita que también la vamos a explicar. ¿Ok? Bien, entonces hasta aquí hemos explicado en detalles que el desarrollo de este libro. ¿Ok? Ahora, algo que sí no lo habíamos explicado y que lo vamos a ver aquí es que, por ejemplo, cuando yo tengo el término 1 en el número combinatorio, ¿no? En el número combinatorio, cuando aquí es 1, en el número combinatorio aquí es 0, ¿no? Cuando el término es 2, en el número combinatorio la parte de abajo es 1. Cuando es 3, aquí es 2. O sea, siempre va a ser 1 menos, ¿no? Entonces, si a este valor yo le llamo K, vale 0, 1, 2, hasta N, entonces el lugar que ocupa siempre va a ser 1 más. O sea, si este es el K, este sería K más 1. K más 1, K más 1. Por ese motivo, cuando hallamos nosotros en el desarrollo un término general, entonces nosotros lo consideramos de esta manera, ¿no? El término de lugar, K más 1. Ahora, si ustedes observan más particularidades, aquí las vamos a ver. Miren, a ver, ¿qué relación tiene el número combinatorio con el exponente de la? Miren, el número combinatorio con el exponente de A. Pueden observar que si aquí yo resto los elementos del número combinatorio, voy a obtener este exponente, ¿no? Acá también se da lo mismo. Por aquí, miren, si yo resto estos dos números, me va a dar 1. Si yo resto estos dos números, me va a dar 0 y por lo tanto el exponente de A es 0. Entonces vamos a tener que el número combinatorio, que ya sabemos que el número de abajo era 1 menos que el de aquí, ese número K se va a restar del N y ese va a ser el exponente de A. El N que está arriba es el N del exponente. El K tiene que ver con el lugar y aquí el A lo elevaremos a la N menos K, la diferencia de esos dos números, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el B? Aquí no hay B porque su exponente es 0. Aquí está B a la 1, B a la 2, B elevado a la N menos 1. La pregunta es, ¿qué relación tiene el exponente del B con el número que está abajo, con el K? ¿Qué relación tiene? Miren, acá es 2, 2, 1, 1. Acá no está de 0, aquí es 0. Aquí es n menos 1 su exponente, n menos 1 por aquí. Entonces, en el desarrollo, eso será b elevado a la k. Y esa es la fórmula para hallar un término cualquiera en el desarrollo de a más b a la n. Ahora, de repente ustedes me preguntan, profesor, ¿y qué hacemos si aquí es menos? Si aquí es menos. Bueno, no hay problema al momento de escribirlo, si hubiera un menos por ahí, entonces le vamos a escribir de esta manera. Si fuese a menos b elevado a la n, entonces sería a más menos b a la n, todo eso. Y al momento de reemplazar aquí el b, se va a reemplazar por menos b, en cada uno de ellos, ¿no? En cada uno de ellos. Y nada más, eso es todo. Ahora, si ustedes me preguntan la diferencia entre uno y el otro, entre a más b y a menos b, pues va a ser el signo y aquellos términos de lugar par van a salir negativos. Nada más, solamente en eso va a afectar. Bien, aquí les doy una nueva observación. Ojo, miren aquí. ¿Qué pasa si yo considero este término de lugar K más 1 y quiero hallar su grado absoluto en función a las variables A y B? Grado absoluto, entonces el grado absoluto sería la suma de estos dos valores. Por lo tanto, el grado absoluto sería N. Y como ven, no depende de K, o sea, no depende del lugar del término. Por lo tanto, todos los términos serán de grado absoluto N. ¿Ya? Serán de grado absoluto N. Pero ¿quién es N? Bueno, N es el exponente del binomio, pero también N es el número de términos menos 1. Recuerden que el número de términos es esto más 1, es N más 1.
Entonces, ¿quién es n? El número de términos menos 1. ¿Ya? Número de términos menos 1. Bien. El k que vamos a considerar, como lo vemos aquí, este era el k, va a tomar 0, 1, 2, ¿hasta qué valor va a llegar? Hasta n. Entonces tendríamos que el k varía de 0 a n. Bien, vamos a precisar algunos detallitos aquí. El número combinatorio, yo ya lo había hecho aparte, pero aquí lo aclaramos. ¿Quién es el número combinatorio? Bueno, es el factorial de n dividido por el factorial de k, y eso multiplicado por el factorial de n menos k, ¿no? ¿Quién es el factorial de n? El factorial de n es el producto de él por todos los anteriores. De esta manera, es necesario precisar algunos datos. Por ejemplo, el factorial de 0 que es 1, el factorial de 1 que es 1. Y si queremos calcular el factorial de cualquier número, lo podemos calcular multiplicando este número por el factorial del anterior. Y esto práctica lo podemos extender para cualquier valor. Así que, por ejemplo, el factorial de 8 sería 8 por 7 factorial. Si yo quiero bajar hasta el 6, entonces sería 8 por 7 por 6 factorial. Si quiero bajar hasta el 5 porque me conviene, sería 8 por 7 por 6 por 5 factorial. Es decir, al último número es el que se le va a colocar el factorial. Bien, los números combinatorios tienen muchas más propiedades, pero como no es necesario pues usarlas aquí, salvo que nos hablen de coeficientes, pues no las vamos a mencionar, pero sí, si ustedes las conocen, las pueden aplicar. ¿Ya? Por ahí en el camino les explicaré un par que podrían ser útiles, ¿no? Pero con eso en realidad debería ser suficiente. Y en el caso del número combinatorio también hay una forma práctica que la vamos a explicar cuando lleguemos a un ejercicio. Bien, a ver chicos, hasta aquí, ¿preguntas? ¿Todo claro? ¿O hay alguna preguntita por ahí? A ver, Piero. Si viene en el examen, sí puede venir en el examen porque está considerado dentro del temario de admisión. Así que sí, sí viene en el examen. Ahora, como son varios temas, puede ser que esta vez no venga, pero alguna vez sí podría venir, ¿no? Podría venir. Bien. Aquí básicamente tenemos todo. En cuanto a lo que les mencionaba hace un rato del término central, en realidad el término central, el lugar del término central es lo que calculamos y no tiene que ver solamente con el binomio, sino con cualquier desarrollo que ustedes tengan, ¿no? Imagínense que ustedes tienen aquí término 1, término 2, término 3, término 40. Pregunto, ¿qué lugar ocupa el término central si aquí están todos ordenaditos? ¿O qué lugares ocupan los términos centrales? Para empezar, ¿cuántos términos centrales hay? ¿1 o 2? Tengo 40 términos. A ver, ¿qué dicen ustedes? 2 términos. 2 términos. ¿Y podemos determinar qué lugares ocupan esos términos? Sí. Ya. A ver, 2 términos, sí, porque es un número par de términos. Tenemos 40 términos. Entonces, tengan en cuenta que cuando hablamos de términos centrales que vamos a dividir en 2 partes iguales y el término central debe quedar al medio, o los términos centrales deben quedar al medio. Entonces, si yo tengo 40 términos y lo divido entre 2, voy a formar 2 grupos de 20, ¿no? Por aquí voy a tener 20 y por aquí voy a tener otros 20. Entonces, aquí en medio no va a quedar nadie porque ya están los 40. Pero el último de este grupo y el primero de este grupo serían justamente los que están en medio. ¿Y a quién sería el último de este grupo? El término 20. Y el primero del segundo grupo sería el término, a ver, aquí lo veo, ¿no? El término 21. Entonces, aquí hay 2 términos centrales porque el número de términos es par. Y el primer término lo obtengo de esta manera. Número de términos entre 2. Pero ojo, el número de términos entre 2. ¿Ya? Acuérdense eso porque ahorita lo vamos a aplicar a una reglita. Ahora, ¿y qué pasaría si yo tengo así?
Así, tengo 51 términos. ¿Cuántos términos centrales habría? Entonces, siguiendo más o menos la lógica anterior. Tengo del 1 al 51, todos están ahí. ¿Hay uno o dos términos centrales? Uno, Miss. Uno. Y mi pregunta es, a ver, vamos a separar ese unito, entonces me quedarían 50, ¿verdad? Así que por aquí habrían 25 y por aquí habrían otros 25. ¿Qué lugar ocupa entonces este término central? 26. 26, muy bien. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es la relación entre el 51 y el 26? Entonces yo lo podría decir, miren, al 51, que es el número de términos, le sumo 1 y lo divido entre 2. Sería 52 entre 2 y me da 26. Pero estamos trabajando con el número de términos, ojo. Bien, entonces, teniendo en cuenta estos dos detallitos, vamos a formular el lugar de un término central en distintos casos, ¿ya? A ver, cuando n es par, pero ojo, n no es el número de términos, ¿ah? N es el exponente. ¿El número de términos cuál sería? N más 1. Ya, si n es par, esto sería impar. Quiere decir que tiene un solo término central, ¿cierto? Entonces, según lo que hemos visto, a ese número impar le sumamos 1, lo dividimos entre 2 y eso sería el lugar que ocupa el término central, ¿verdad? Entonces aquí el término central sería el término del lugar n más 2 sobre 2 o n medios más 1, ¿ya? Porque eso sería n más 2 sobre 2, es decir, n medios más 1. Como n es par, pero ojo, n es este exponente. Como n es par, lo divido entre 2 y a eso le sumo 1. Tiene un solo término central, ¿ok? Bien, vamos a ver y qué pasa cuando el n es impar. El exponente es impar. ¿Ya? Entonces, cuando el exponente es impar, hay dos términos centrales. El primer término central, a ver, pero n es impar, n más 1 sería par. Ese es el número de términos. Entonces, como es par, deben haber dos, ¿no? Dos términos centrales. Ya. ¿Pero qué hicimos cuando era par? Este de frente lo dividimos entre 2. Entonces, el primer término central sería el término del lugar n más 1 sobre 2 y el término central 2 sería el que le sigue. El que le sigue. Y ya está, ya tenemos el lugar que ocupa el término central. Algo más, algo más. Cuando el n es par, ustedes van a verificar que estos dos exponentes son iguales. ¿Ya? Cuando hay un solo término central, entonces los exponentes, aquí estos exponentes, van a ser iguales. ¿Ya? Entonces le dejo ahí esos datitos y les dejo unos segundos para que ustedes puedan tomar su captura. Ahora, recuerden que el desarrollo del binomio simplemente requiere dos sumandos, que no necesariamente van a ser polinomios ni expresiones simples, pueden haber sumas, restas, multiplicaciones, ¿no? De expresiones, pero que se van a sumar dos cantidades. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que podríamos tener expresiones que son algebraicas y expresiones que no lo son. Dentro de las expresiones algebraicas podríamos tener racionales enteras, fraccionarias o irracionales, ¿no? Entonces, vamos a encontrar también que los exponentes podrían ser enteros, positivos, negativos o fraccionarios, ¿ya? Entonces, no hay problema con trabajar con esos elementos porque se pueden presentar, ¿ok? Bien, ahora sí, terminamos con este resumen. Mencionando que no es lo mismo a más b a la n que b más a la n. ¿Ya? Entonces vamos a colocarlo aquí. Vamos a anotarlo como último punto. Esto es diferente de b más a la n. Pero hay que explicar en qué sentido, porque nosotros sabemos que algebraicamente son iguales, pero esto es en cuanto al lugar de los términos. ¿Ya? El primer término no va a ser el mismo. El segundo tampoco.
¿ya? No van a ser los mismos lugares los que ocupan. Van a estar los mismos términos, sí, pero en distinto lugar, ¿ya? Y ese lugar tiene la propiedad de que si sumamos los lugares, digamos aquí, con los lugares aquí, vamos a obtener que esa suma va a ser n más 2. ¿Ya? N más 2. Entonces, digamos, ¿no? Si yo tengo el término 2 de aquí, allá será el término n aquí. El término n aquí. ¿Por qué? Porque n más 2 es n más 2. ¿Ya? Esa es la propiedad que se cumple para el lugar que ocupa un término en un lado y un término en el otro. Es útil trabajar con b más a si a mí me dicen, por ejemplo, el quinto término contado desde el final. Entonces, ¿qué pasa? A más b y b más a están con los lugares intercambiados. Es decir, el primer término de uno es el último del otro. El segundo es el penúltimo, el tercero el antepenúltimo y así. O sea, es como si yo hubiera cambiado y este fuera el primero, segundo, tercero, si lo hubiera ordenado al revés. ¿Ya? Esa es la relación que existe entre ellos de acuerdo con el desarrollo del teorema del binomio de Newton. Ojo. Porque el lugar no es el mismo. ¿Vamos a encontrar los mismos términos? Sí, pero en distinta posición. Y en ese sentido, no es lo mismo hacer A más B que B más A. ¿Ok? Bien, ahora sí, cerramos todos los puntitos respecto a esta PPT y vamos a ver algunos ejemplos. Bien, a modo de ejemplo, el ejercicio número 1. Nos piden 3 cosas. A ver, vamos a ver. En el desarrollo de ese binomio dice, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones en el orden respectivo. 1. El término central ocupa el lugar 5. 2. El coeficiente del término del lugar 4 es 56. 3. El grado absoluto del término del lugar 4 es 22. Hay algunos que si conocemos esos pequeños detallitos que hemos dado, se pueden determinar automáticamente. Por ejemplo, el primero, a ver. Si yo tengo aquí 8 términos, independiente del binomio y eso, ¿no? Perdón, si yo tengo aquí 8 como exponente, el número de términos es 9. Si tengo 9 términos, ¿quién es el término central? A ver, tengo 9 términos, ¿ah? En total, pero bueno, como es impar va a haber un término central. 4 por acá, por lo tanto, este ocupa el lugar 5. Así que la primera sería verdad. ¿Ya? De manera bastante intuitiva. Luego vamos a hacer todo el desarrollo, obviamente, para que ustedes verifiquen que efectivamente es así. ¿Ya? Segundo, dice el coeficiente del término del lugar 4 es 56 y mi respuesta automáticamente sería falso. A ver, ¿alguien me puede decir por qué? Eso es falso. Y no me lo pensé mucho. ¿Por qué? A ver. A ver, ¿alguno lo sabe? No es que yo me lo sepa de memoria, por si acaso, ¿ah? Ajá. Hay un detalle aquí que nos ayuda bastante. ¿Se acuerdan que se los comenté hace un rato? Si fuese con menos aquí, como es este caso, entonces hay términos que son positivos y hay términos que son negativos, se intercalan. Y los términos del lugar par, lo mencioné, los términos del lugar par son los negativos. Entonces, si aquí me dicen el coeficiente del término del lugar 4 es 56, eso es falso, porque debería ser negativo. ¿Cuánto? No sé, vamos a calcularlo, pero ya sabemos que sería negativo, así que no puede ser 56. Por ese motivo es falso. ¿Ya? Punto número 3, dice el grado absoluto del término del lugar 4 es 22. Miren, aquí les voy a enseñar algo que sí les va a servir bastante. A ver, miren, cuando vimos en el caso anterior, habíamos visto en la forma general, ¿no? Habíamos visto que el exponente de A disminuía de 1 en 1 y el exponente de B aumentaba de 1 en 1. Pero eso era porque A y B no tenían exponentes. Pero aquí el X tiene exponente 2 y Y tiene exponente 4. Entonces, el exponente de X disminuye de 2 en 2, ya no es de 1 en 1, es de 2 en 2. Y el exponente de Y aumenta de 4 en 4.
Entonces, si hablamos del grado absoluto, menos 2 más 4 es más 2. Eso quiere decir que el grado absoluto va a ir aumentando de 2 en 2. Ya, pero si ustedes se acuerdan, el término 1 yo lo puedo calcular. El término 1 lo calculo así, ¿no? Ahí está. El primero y lo elevo a la 8. O sea, el término 1 sería x a la 16. Por lo tanto, su grado es 16. Término 1. El término 2, entonces, ¿cuál sería su grado? Va a aumentar 2, sería 18. Y el término 3. A ver, aquí es. Ya. El término 2, su grado absoluto sería 2 más 18. Y el término 3, 20. Y el término 4, 22. Por lo tanto, eso sería verdad. Así que la respuesta correcta es la C. Miren cómo lo hicimos rapidito, conociendo estos pequeños detalles. Ahora, también tenemos que ver la formalización, porque es necesario, pues, a veces sustentarlo, ¿no? ¿Cuándo lo van a sustentar ustedes? Cuando ya estén en la universidad. En la universidad no le van a pedir mira, este truquito tengo. No, ahí ya no sirve ya. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 9 términos. Ya tenemos ahí todos, así que claramente podemos ver que el de medio es el 5. Así que la primera sería verdad, ¿no? Pero también nosotros hemos dado una formulita. Entonces vamos a colocar nuestra formulita. Como este exponente es par, nosotros habíamos dicho que si es par, el número de términos es impar. Tiene un solo término central y ese se calcula así, ¿no? El exponente, que es 8, entre 2 y le sumamos 1. Y como ustedes pueden observar, 8 entre 2, 4 más 1, 5. Coincide con lo que acabamos de indicar. ¿Ya? Entonces, lo podemos ver enumerando todos los términos y también lo podemos ver con formulita. Veamos la segunda identidad. Perdón, la segunda proposición. A ver, dice el término del lugar 4, su coeficiente es 56. Bien, entonces esta es mi formulita general para hallar el término del lugar cualquiera. Pero como dice T4, lo tengo que escribir como algo más 1. Así que eso sería 3 más 1, ¿no? Como la formulita serían combinaciones de n en k. N vale 8, en este caso k vale 3. Recuerden que el k es el numerito que está por aquí. Miren. Aquí también, ¿no? Ahí está el k. Eso lo voy a multiplicar por la primera base, que es x cuadrado. Y le voy a elevar a la 8 menos 3, es decir, restamos esos exponentes, ¿no? Ahora, mi segundo término lo tengo que tomar con todo y el signo negativo. Todo es el menos 4. Ahí está. Y lo voy a elevar al cubo. ¿Ya? Vamos a hacer todo el desarrollo para hallar todo el término completo y luego ver el coeficiente. ¿Ya? Entonces aquí vamos a operar. Las combinaciones de 8 en 3 sería por fórmula esa, ¿no? 8 factorial, 3 factorial, 8 menos 3 factorial, que es 5 factorial. Por aquí operando tendríamos x al cuadrado a la quinta, o sea, x a la 10. Y por el otro lado tendríamos menos, porque el exponente es impar, menos se mantiene, y y a la cuarta al cubo, que sería y a la 12. Desarrollamos aquí ese 8 factorial, lo puedo escribir como 8 por 7 por 6 por 5 factorial. En el denominador tendríamos 3 factorial por 5 factorial, como 3 factorial es 3 por 2 por 1, y el signo menos que tenía por aquí lo puedo pasar delante para ya ir separando los coeficientes. Entonces podría simplificar así. Quedándome 7 por 8, que es 8 por 7 o 7 por 8, que es 56, con el signo delante. Es decir, el coeficiente vale menos 56, ¿no? Menos 56. Mi término 4 sería menos 56x a la 10 y a la 12. Y obviamente, pues, entonces el coeficiente del término del lugar 4 no es 56, era menos 56. Entonces ese sería falso. En la pregunta 3 nos hablan del mismo grado absoluto del término del lugar 4. Mismo término. Entonces el grado absoluto sería la suma de estos dos y eso nos da 22. Así que eso es verdad. Por lo tanto sería falso
perdón, verdad, falso y verdad, ¿no? Sería este de aquí. Ahí está, la respuesta es la alternativa C. Ahora, yo les había comentado que para el número combinatorio también podemos usar una regla práctica. Entonces, ¿en qué consiste esa regla práctica? La regla práctica consiste en que cuando yo quiera hallar el número combinatorio, el número de abajo, en este caso el número 3, me va a indicar cuántos factores voy a tomar arriba y abajo. ¿Ya? Arriba, 3 factores desde el 8, vamos disminuyendo de uno en uno, es decir, 8, 7 y 6. Y abajo aumentamos de uno en uno. Entonces abajo sería 1, 2 y 3, empezando siempre del 1 es abajo, ¿no? Y arriba sería 8, 7, 6. 3 factores también. Como en el denominador 1 por 2 por 3 es 6, lo podemos simplificar con el 6 de arriba y nos queda igual 56. Entonces queda exactamente lo mismo que hemos calculado por aquí con la fórmula general, solamente que es mucho más rápido este método práctico. Ahora, el aplicarlo es más conveniente cuando el número de abajo es el menor posible. Ustedes me dirán, profesora, ¿pero por qué habla de menor posible si es un número? Lo que pasa es que, por ejemplo, en este caso las combinaciones de 8 en 3 se pueden escribir con las combinaciones de 8 en otro número. En este caso el número es 5. ¿Por qué? Porque existe esta propiedad. Las combinaciones de n en k van a ser iguales a las combinaciones de n en n menos k. Entonces, si aquí es 3, 8 menos 3 vale 5. Y estos dos serían iguales. Ahora, ¿con cuál me conviene trabajar el método práctico? Pues con las combinaciones de 8 en 3. Porque combinaciones de 8 en 5 implican 5 factores. ¿Va a salir? Sí, va a salir, pero nos vamos a demorar más, pues, ¿no? ¿Ya? Esa es la idea. Bien, entonces, si yo les pido hallar, por ejemplo, las combinaciones de 9 en 7, entonces lo recomendable no es trabajar con esta, sino que buscamos su equivalente. Si acá es 7, más 2 me da 9, por lo tanto hallaré las combinaciones de 9 en 2. ¿Ok? Entonces, aquí también estamos viendo algunas propiedades más que corresponden ya a los números combinatorios. Bien, chicos, ¿preguntas por aquí? Bien, chicos, ¿algún comentario? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Se entiende? ¿Mm? ¿O no se entiende? A ver si me escriben por el chat para ver si todo está ok. Ok, Etel, gracias. ¿Y el resto, chicos? Ok, María, gracias. Bien, yo espero que los otros también, ¿no? Ah, muy bien, Damaris. Exacto. Excelente. Bien, chicos, entonces vamos a considerar aquí la participación de sus compañeros. Y vamos a dar por entendido este problemita, ¿no? Bien, vamos a ver entonces, para esta primera parte prácticamente la teoría abarcó todo. Entonces, en esta segunda parte vamos a resolver el ejercicio número 1, que es el que acabamos de resolver, el 2, el 3, hasta el 4. Y de ahí ya viene la parte del cociente notable. ¿Ya? Entonces, esperamos terminar justo esto antes del receso. Pero si no, podemos extendernos y dar algún detallito más por ahí, ¿no? A ver, ejercicio número 2 dice, en el desarrollo de, ya que tenemos un binomio elevado a la 11, y como les comentaba, no necesariamente van a ser A y B, pues acá puede ser cualquier otra expresión como esta o como esta, que contiene radicales, ¿no? Y bueno, es más, en el denominador todavía, o sea, exponente fraccionario y negativo todavía, ¿no? Bueno, dice, el término independiente representa la cantidad de soles que tiene Lucía y el coeficiente del término del lugar 11 representa el precio de un almuerzo en soles. ¿Cuántos almuerzos como máximo podrá comprar? Bien, por aquí me hablan del coeficiente del término del lugar 11. Entonces, si bien es cierto, nosotros vamos a calcular todo,
Yo voy a anotar aquí, a ver, cambiamos un ratito el color. Voy a anotar por aquí otras opciones que ustedes pueden considerar. Recordemos que el término 11 es el término del lugar 10 más 1. Entonces, si ustedes observan estas expresiones, el A, el B, no tienen coeficientes visibles. Entonces quiere decir que el coeficiente es 1, ¿no? Coeficiente es 1. Cuando el coeficiente de ambos términos es 1, entonces el coeficiente de esta expresión va a estar dado solamente por el número combinatorio. ¿Ya? Miren, es más, aquí es masa. Está dado por el coeficiente va a estar dado por el número combinatorio, es decir, serían combinaciones de 11 en 10. ¿Ya? Entonces solamente calculo eso, ¿no? Vamos nosotros de todas maneras a calcular todo el procedimiento porque en algún momento ustedes lo van a necesitar, pero ya saben que pueden acortar algunos cálculos. A ver, ¿qué más? El término independiente. Como ustedes pueden observar, la expresión que nos dan elevado a la 11 tiene una variable x. Entonces, cuando hablamos de término independiente es porque aquí hay un número multiplicando al x, pero ese x está a la 0. Porque de esa manera esto sería 1 y nos quedaría solamente el número. Entonces, para llegar al término independiente, yo debo reducir la expresión a un solo x, en este caso, un solo x, y hacer que su exponente sea 0. Bien, entonces, explicado este punto, vamos a proceder a hacer los cálculos. Bien, entonces, aquí tenemos que esto tendría 12 términos porque el exponente es 11, ¿no? El término 1, el 2, así, hasta llegar al 12. Yo no sé qué lugar ocupa el término independiente, no tengo forma de saberlo. Entonces, como yo no sé cuál lugar ocupa, colocaré el término del lugar K más 1. Y diré que ese es el término independiente. Ahora, primero vamos a calcular un término del lugar K más 1 cualquiera. Y con esa forma que le vamos a dar, ustedes podrían calcular el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, cualquiera, el que ustedes quieran. ¿Ya? Nosotros vamos a partir de ahí, calcular el término independiente. Bien, entonces aquí voy a hacer una pequeña varada porque les voy a explicar una estrategia que normalmente se usa para problemas del desarrollo de un binomio. Por lo general se trabaja con el término general. La mayoría de problemas ustedes los pueden resolver, si no es que todos, usando el término general. ¿Ya? Entonces por ahí siempre van a comenzar. Entonces hay siempre su término de lugar K más 1. ¿Cómo sería eso? Como el exponente es 11, serían combinaciones de 11 en K, según la formulita. El primer término del A sería la raíz cúbica de X. Entonces, esa raíz cúbica de X lo voy a elevar a la 11 menos K, ¿no? Que es la resta de los elementos del número combinatorio. Voy a tomar el segundo, que es 1 sobre la raíz cuadrada de X al cubo, segundo, y lo voy a elevar a la K. De aquí lo que resta es reducir, tratar de dejar el X solito. Recordemos que la raíz cúbica es X a la 1/3. Entonces aquí me quedaría X a la 1/3 elevado a la 11 menos K. Y en el otro caso sería el exponente de X 3 medios, pero como está en el denominador, sería menos 3 medios. Y eso lo elevamos a la K. Reducimos lo más que se pueda, como la base es X, la base se repite, es X, se está multiplicando, entonces los exponentes se van a sumar. Eso quiere decir que me quedaría X elevado a la, a ver, ¿cómo quedaría? X elevado a la 11 menos K sobre 3 menos 3 medios de K. ¿Ya? Eso es lo que nos va a quedar. Entonces el coeficiente sigue siendo el mismo, bajamos el X y sumamos los exponentes que sería este de aquí. 11 menos K sobre 3 y todo eso menos 3K sobre 2. Bien, nosotros ya tenemos el término general de K más 1, entonces ustedes quieren el término 1, el término 2, el término 5, el término 10, pueden hallarlo sin ningún problema, ¿ya? Pero nosotros sabemos que uno de esos términos de esa forma, uno de esos va a ser el término independiente. Y en ese término independiente se debe cumplir que este exponente debe ser 0. ¿Ya? Entonces, para algún K, eso va a ser 0. ¿Ya? Entonces,
vamos a igualar a 0. Ese 3 medios lo pasamos, 3K medios lo pasamos al otro lado, ¿no? Multiplicamos en aspa 2 por 11 menos K y 3K por 3. El 2K que está restando lo pasamos a sumar con el 9K, serían 11K, que vale 22, y por lo tanto K vale 2. Ojo, no es el segundo término, sería el tercer término, ¿no? Porque como este vale 2, entonces estamos hablando 2 más 1 es el término, en lugar del término. Bien, ¿y para qué necesito ese 2? Pues para calcular el coeficiente, que en este caso, ese coeficiente sería este de aquí. ¿Por qué solamente el coeficiente? Porque esto que está por acá, al haber igualado su exponente con 0, pues esto vale 1, ¿no? Entonces ya no lo calculo, solamente se reduce el término independiente de las combinaciones de 11 en K. Ahí está. Bien, entonces vamos a calcular esas combinaciones de 11 en K, o sea, de 11 en 2. Si aplicamos la regla práctica sería así, miren. 11 por 10, ¿no? 2 factores. Y abajo 1 por 2, 2 factores. 5 me queda por aquí y 5 por 11, 55. ¿Ok? Entonces, pero si aplicamos también la definición de número combinatorio, ahí miren, nos da 11 factorial entre 2 factorial, que vale 2, por 9 factorial. Descomponemos ese 11 factorial como 11 por 10 por 9, simplificamos el 9 factorial y nos quedaría exactamente lo mismo. Eso vale 55. ¿Está? Entonces cualquiera de las dos formas, a ver, les dejo un segundito para que tomen su captura. Cualquiera de las dos formas nos sirve para calcular, pues, el número combinatorio. Regla práctica o definición. Por lo tanto, acabamos de hallar el término independiente, ¿no es cierto? ¿Y ese término independiente quién es? Es la cantidad de dinero en soles que tiene Lucía. O sea, Lucía tiene 55 soles, ¿no? Lucía tiene 55 soles. Muy bien. A ver, sigamos. El término 11. Nos piden el coeficiente del término 11 en realidad, pero vamos a calcular todo el término 11. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a tomar el primer valor, la primera base. Pero antes de eso, el exponente vale 11. Y si esto es 11, sería 10 más 1, ¿no? 10 más 1. Entonces serían, ahora sigamos con las combinaciones, serían combinaciones de 11 en 10. Vamos a tomar el primer elemento, que sería la raíz cúbica de x, que se va a elevar a la 11 menos 10. Vamos a tomar el segundo, que es 1 sobre la raíz cúbica de raíz cuadrada de x al cubo. Y eso lo vamos a elevar a la 10, ¿no? Ahí está. Bien, vamos a desarrollar esto entonces. A ver, las combinaciones de 11 en 10 sería 11 factorial, 10 factorial, 11 menos 10 factorial. O también le podemos aplicar propiedad. Si ustedes recuerdan, yo lo coloqué por ahí. Cuando estos son consecutivos, esto vale el de arriba. ¿Ya? Por aquí tendríamos 11 menos 10, que es 1. Tendríamos raíz cúbica de x a la 1 o x a la 1/3 a la 1. Y por este lado ya sabíamos que era menos 3 medios a la 10. Pero si en realidad nosotros queríamos hacerlo más rápido, podemos recurrir a esta formulita ya. Ya la habíamos calculado. Entonces me quedaría x elevado a la 11 menos k, como k vale 10. 11 menos 10 sería 1/3. Y 10 entre 2, 5. Aquí sería menos 15. 1/3 menos 15. 1/3 menos 15 serían menos. Ahí está, ¿no? 1/3 menos 15 menos 44/3. Y por este lado se simplifica. Y nos quedaría pues 11, ¿no? Ahí está, 11, ¿no? El precio de cada almuerzo será 11 soles entonces.
Ahora, si tiene el precio del almuerzo igual a 11 soles y Lucía tiene 55 soles, entonces podrá comprar 5 almuerzos, ¿no? Cinco almuerzos como máximo, así que la respuesta sería la alternativa A. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas? ¿Alguna preguntita por aquí? Continuamos entonces, chicos. A ver, un problemita más, creo que nos alcanza el tiempo. Veamos, sí, 4 minutitos, está bien. Dice, determina el número de términos en el desarrollo de x al cubo más 2y cuadrado, todo eso elevado a la 2n más 1. Si en dicho desarrollo la suma de los grados absolutos de los términos centrales es 95. A ver. Ujú. Bueno, siempre damos una forma más rápida de hacerlo, lo más que se pueda. A ver, nos piden el número de términos ya, pero yo sé que si el exponente es 2n más 1, su número de términos sería sumarle 1, es decir, 2n más 2. Esto es lo que estoy buscando. Dice, el dicho desarrollo de la suma de los grados absolutos de los términos centrales es 95. Ya. Ya, entonces bastaría con que yo halle de un término central, ¿ya? Entonces vamos saltando ahí y vamos viendo calcular esto, ¿no? Porque ahí sí veo que como no conocemos el n, no puedo determinar cuál es el lugar eh, exacto, ¿no? Lo puedo calcular en función de n, pero no el lugar exacto y eso me limita, ¿ya? Entonces vamos a revisar. Bien, como les comentaba, eso tiene 2n más 2 términos, que es un número par. Por lo tanto, tiene 2 términos centrales. Ahora, nosotros también habíamos indicado eso, ¿no? Si acá hay n más 2, 2n más 2, que es el número de términos, entonces el término central 1 sería el del lugar 2n más 2 entre 2. Es decir, el término del lugar n más 1. Ese sería mi primer término central. Y el término 2, término central 2 sería el que le sigue, o sea, el n más 2. Ahí están los dos términos centrales. Bueno, el lugar que ocupan esos términos centrales. Todavía no sé cuáles son, ¿no? Vamos a calcular el primero, entonces, el término del lugar n más 1. N más 1. Vamos borrando esto del costado porque ya nos sirvió. Entonces, según la propiedad sería, bueno, según el término general sería 2n más 1, que es el exponente, y aquí el k valdría n, pues, ¿no? Porque siempre es k más 1, ¿no? El k vale n. Entonces, esto sería, pues, las combinaciones de 2n más 1 en n, multiplicado por, a ver, la primera base, que es el x al cubo, lo elevamos a la 2n más 1 menos n. El segundo, que es el 2y al cuadrado, lo vamos a elevar 2y al cuadrado, eso elevado a la n, ¿no? A la n. Muy bien, entonces aquí desarrollamos. 2n más 1 menos n sería n más 1 y por 3, 3n más 3. Por este lado, este 2 se va a elevar a la n, y cuadrado también a la n, de ahí sale este 2 a la n, y nos quedaría pues y a la 2n. Entonces, tenemos ahí que el grado absoluto sería 3 a la n más 3 más 2n. Y eso es 5n más 3. Ahora, de la misma manera vamos a calcular
para el tn más 2, ¿ya? Pero yo voy a hacer aquí un cálculo más rapidito, luego lo terminamos ya, luego el receso. ¿Qué pasa? A ver, miren. Sucede que como yo tengo esto de aquí, entonces el exponente del x disminuye de 3 en 3 y el de y aumenta de 2 en 2. Entonces, el grado absoluto disminuye de 1 en 1. Por lo tanto, si el grado absoluto del término del lugar n más 1 es 5n más 3, el grado absoluto del término del lugar n más 2, el que le sigue, sería 5n más 2, porque va a disminuir 1. Entonces, si yo sumo 5n más 3, 5n más 3 con 5n más 2, el problema dice que eso sale 95. Tendría 10n más 5 igual a 95, 10n vale 90 y por lo tanto n vale 9, ¿no? Pero el número de términos era 2n más 2, entonces sería 2 por 9 más 2 y eso sería 20. ¿Ya? Eso sería 20. Bien, la formalización de eso lo vamos a ver luego del receso porque ya tenemos, pasamos un minutito, así que regresamos y retornamos viendo esa parte. ¿Ya? Entonces, los chicos, nos vamos en este momento al receso.